Hola amigos, aquí comienza la segunda parte de este podcast sobre el sonar de las fragatas FS 1500 de la Armada de Colombia. Antes que nada me gustaría agradecerles por el recibimiento que ha tenido la primera parte de este podcast. Gracias a ustedes, a sus visitas y a sus comentarios. Así que vamos a continuar con la segunda parte escuchando las explicaciones de nuestro invitado JC65. Pero recuerda ver la primera parte de este video antes de continuar. El link lo encontrarás en la descripción de este video. El destructor. El del destructor. ¿Qué no hace? No posee search mode, o sea, transmisión en un sector de 56 grados, que es lo que dijimos. Lo hace solamente en 5 grados. O 360 grados o 5 grados. En cambio, este lo puede hacer en 65 o 56 grados. No posee intersect, o sea, detector de emisiones del sonar de torpedos superiores a 12 kHz. Eso quiere decir que él es sordo por encima de los 12 kHz. Ya dijimos que su ancho anda a 12,5 kHz. Hasta los 12 kHz. 12 kHz aproximadamente. Seguramente a los 12,5 kHz. Él es sordo a esa frecuencia, por lo tanto, el sonar activo de un torpedo que trabaje a más de esa frecuencia, él no lo va a detectar. Él puede detectar al torpedo en función del sonido que él produzca. El torpedo, por supuesto, él tiene un medio de propulsión y ese medio de propulsión hace ruido y el sonar va a detectar ese ruido. Y como es un ruido de alta frecuencia, generalmente las hélices de mediana frecuencia, las hélices giran a unas frecuencias relativamente media, 3000, 3 kHz, 4 kHz, puede ser que genere ruido, ¿verdad? Claro. Él lo puede detectar el movimiento de esas hélices, de ese torpedo. Sí, y más que todo, perdóname JC, más que todo, recuerda que los torpedos, casi todos, prácticamente ya todos los torpedos tienen doble hélice, o sea, tienen hélices contrarrotatorias. Cuando hay esas hélices contrarrotatorias se crea una cavitación un poquito diferencial ya. Entonces esa frecuencia de ese sonido lo va a detectar. Claro, no sabemos qué tan cerca o qué tan lejos. Bueno, en todo caso, ellos indican que eso sí lo hace, sí lo puede hacer el otro sonar y este no. Es un modo sonar un poco claro, más pero lo puede detectar hasta creemos nosotros hasta los 12.4, 12.3 kHz, ¿verdad? Correcto. Y la mala noticia es que la mayoría de los sonares de los torpedos trabajan a frecuencias más altas. Sí, habrán torpedos que trabajan a esta frecuencia, pero muchos trabajan a frecuencias más altas. Me estoy refiriendo al sonar que tiene en su proa el torpedo. Bueno, ahí yo te doy un punto. Estuve averiguando, por ejemplo, los torpedos del lado venezolano, se usa el que teníamos nosotros, tú sabes que era el mismo torpedo, el SST-4. Ese trabaja en el rango de 5 a 9 y la versión más moderna de 5 a 14. Ok, ese dato no lo tenía yo. Ya. Bueno. Porque entonces, recuerda que aquí también lo teníamos, pues ya nosotros ya desechamos ese torpedo. Ok, entonces ese torpedo podría ser detectado podría ser, el torpedo al emitir se está delatando. Y ese aviso lo puede detectar entonces el sonar. Ok, el equipo no está estabilizado ni en rolido ni en cabeceo, es decir, seguramente el que está montado en el destructor si tiene algún mecanismo de manera de mantener horizontales el plano que forman en este caso no, si el buque cabecea, el sonar va a cabecear, pero como el sonar haciendo el símil a un radar sería de 2D, en realidad esto no es tan importante. Ajá. El otro es estabilizado y esteno. Ya. Exacto. Ajá. El transductor consta de 32, ellos llaman delgas, lo que yo llamo transductores. Y yo le llamo orejitas, 32 orejitas y lo tiene 64. ¿No? Claro, porque es más grande. Es más grande, sí, un buque mayor también. Un buque mayor, de 30 toneladas. Imagínate. Correcto. Pero como este curso fue dirigido a los operadores de ambos sistemas, pues tienen que hacer la salvedad. Sí.
no posee función de clasificación. Esto también es una falencia porque una cosa es detectar que hay un objetivo, decir a qué distancia está, en qué dirección está, a qué velocidad se me está acercando, y otra cosa es decir qué tipo de objetivo es. Este sonar no tiene esa capacidad, el sonar del destructor sí lo tiene. Esto se hace generalmente mediante lo que se llama análisis. Sí, bueno, esto se hace por unas técnicas que se llaman Demon y bueno, esencialmente en amplio rango en Demon, que es de modulación. Sí. De modulación es modular significa extraer, modular significa en una frecuencia portadora meter una frecuencia moduladora, es decir, meter información dentro de una frecuencia portadora. Demodular es lo contrario, es agarrar eso, sacar la información que está contenida allí, ¿verdad? Entonces, las técnicas demo son demodular, es decir, saqué qué información hay en eso. Eso quiere decir que tiene que medir las distintas frecuencias, hacer un análisis de las distintas frecuencias que está escuchando. No solamente escuchar en todo el ancho de banda que yo tengo, sino decir, bueno, esta frecuencia es de una niña cantando, o esta frecuencia es del un gato maullando, sí, tal. Sí, exacto. Saber cada uno de los objetivos a qué frecuencia está emitiendo el sonido. Okay. No tiene esa clasificación y no posee simulador para adiestramiento. Casi todos los sistemas, tanto radares como sonares, tienen un modo de training. Sí. Sí, para que este sonar en particular no lo trae. Okay. Esos son los puntos negativos que en una sola página nos pusieron todos los puntos negativos prácticamente. Ok, los modos del pulso de emisión: CW50, FM50. Los modos CW esencialmente son para la medición del Doppler, por lo tanto medición de la velocidad, y determina en la presentación le va a decir este objetivo está acercándose o alejándose a tal velocidad. Y FM, en este caso FM50, facilita el tracking porque tiene mejor capacidad de medir la distancia. Reduce las reverberaciones también, porque el sonido no es que vamos a escuchar el sonido muy clarito. En los sonares van a escuchar lo que quiere escuchar y lo que no quiere escuchar también. Sí. Tiene una polución. Sí, las reverberaciones o ecos indeseados, vamos a decir. Sí. Esto facilita la clasificación. El hecho de que él no tenga, de lo que dijimos de la parte negativa, no posea la función automática de clasificación, no quiere decir que el operador bien adiestrado no pueda hacer una clasificación, porque él tiene que tener también el modo de escuchar. Claro, ya por la experiencia él sabrá, no, este es un mercante, este no sé qué cosa, este es un submarino. O sea, ya depende del entrenamiento, del training que él tenga. Sí. Recuerden que en los sonares, una de sus principales funciones es convertir el sonido en algo que podamos entender mejor, en este caso en gráfica. El ser humano es capaz de percibir mejor los datos que ve gráficamente que los que escucha. Entonces, exacto. Entonces la idea del sonar, porque el operador también tiene la capacidad de escuchar y él sabrá si es un delfín o es una ballena o es un torpedo o es un pero la idea es que se presente gráficamente. En este caso no lo está haciendo gráficamente, pero eso no quita que lo pueda hacer en base a su experiencia, ¿verdad? Correcto. Entonces los modos CW son para esencialmente velocidad y los modos FM son esencialmente para rango. Aquí te dan una explicación más larga y tal, pero esencialmente es eso. Hay un modo CW-FM que se busca que se usa intercalado, se intercala un pin de uno con un pin del otro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay un modo CW5 en donde este 50 seguramente quiere decir la duración del pin. En este caso CW5, el pin en vez de durar 50 unidades de tiempo, no sé qué unidades de tiempo están, va a durar 5, por lo tanto es para modos de corto alcance, pero con menor zona. ¿Correcto? Sí.
Muestra lo de los colores: rojo para contacto acercándose, verde para contacto alejándose, amarillo para contacto detenido con respecto al buque, entiendo yo. Aquí yo no estoy muy claro si es respecto a la superficie, o sea, respecto al mundo o a la geografía que se tenga, o respecto al buque. Como es una medición Doppler, yo entiendo que es quien se acerque al buque, quien se aleja al buque, o quien se mantenga, digamos, en paralelo al buque a una distancia siempre igual. ¿Ok? Principio de operación: dice, el propósito del equipo sonar es obtener datos de la situación submarina para detectar blancos, medir la distancia, azimut, y si se desea, traquearlo automáticamente. Sobre la pantalla se muestra en forma panorámica la situación submarina y los datos característicos que se han obtenido. De este modo, el equipo ayuda al operador a evaluar y acceder a la siguiente información. Azimut de los blancos. ¿Qué es el azimut? ¿En qué dirección? Con respecto, generalmente lo que llaman bearing, hay absoluto y relativo. Cuando hablamos absoluto es con respecto al norte geográfico. Cuando hablamos relativo es con respecto a la proa de mi buque. Entonces puede darte ambas informaciones de seguro, aunque la presentación básica, entiendo por las gráficas de que vi, es absoluto, un azimut absoluto. Es decir, cuando él te dice bearing 25 es porque son 25 grados con respecto al norte, no 25 grados con respecto a la proa o a donde apunta mi proa. ¿Se entiende la diferencia entre ambas cosas? Sí, claro, sí. Okay. O sea, no te da la posición con respecto al barco, al buque, sino te da la parte del norte magnético. Es magnético, no, sino geográfico. Sí. Entonces, en base a esa referencia, pues es lo mismo, pero todo es que todo el mundo se ponga de acuerdo que ya se estableció un punto, una forma de referencia, y todos el sistema de control de fuego, el sonar, el que va a lanzar, todos tienen que tener la misma referencia. Puede ser la absoluta o la relativa. Ok. ¿Qué información da? Azimut de los blancos, ya dije, la dirección con respecto a mi buque, que tiene, es el objetivo detectado. Distancia de los blancos, es decir, el rango. El rumbo de los blancos, que es cómo se está. Como yo tengo un histórico, yo dije que yo puedo hacer 5 pines, ya yo al tener ese histórico yo puedo decir, y entonces la estela, o sea, cómo va navegando cuál es el pulso de ese objetivo, y Doppler de los blancos, es decir, la velocidad con que se me acerca, y me imagino que simplemente un cálculo matemático, él te va a dar la velocidad, el Doppler. Ellos llaman el Doppler a la velocidad de acercamiento o alejamiento, y la velocidad real del objetivo, me imagino que da los nudos con que te está desplazando, ¿verdad? Ok. Cuando el operador detecta un blanco, puede pasar a tracking automático de hasta 3 blancos. Tracking automático quiere decir que ya el operador dijo, él se fue con su mouse, con su trackball, vio que había algo sospechoso, le hace clic arriba de ese sospechoso y ya le empieza un tracking automático sobre ese. Sí. Él puede hacer esa operación hasta para 3 objetivos. Si él considera que ya no es un objetivo, él puede liberarlo. De la misma manera, se irá hasta el sitio, le da la tecla y libera ese para que desocupar ese, digamos, ese. Sí, lo enclavija, lo agarra, lo amarra o lo suelta. Correcto. Entonces, cuando el operador detecta un blanco, puede pasar a tracking automático hasta 3 blancos. Y en la pantalla se presenta ubicación, simbología y datos de él mismo. Correcto. Son transferidos automáticamente al ICI. Es decir, una vez que se ha detectado esos 3 objetivos, él les va a estar botando esta información hacia el exterior, diciendo objetivo a tal azimut, a tal distancia, rumbo, velocidad y Doppler del mismo. Ok. Entonces, en base a eso, estamos claros. Modo de operación, panorama wide, emisión en los 360 grados por medio de un triple A rotativo, desplazado 120 grados cada uno. Se puede limitar el sector de búsqueda a 5 grados como mínimo y se introduce el inicio y fin del sector. Es decir, yo lo puedo hacer rotar 360 perennemente, o puedo simplemente hacer que busque en cierto sector nada más. Digamos, entre mis amenazas están entre 0 y 45 grados, pues puedo enfocarme ahí nada más. Inicio y fin del sector, transmite en los 360 grados y reside en el sector.
O sea que prácticamente no hace el barrido como el otro de la Meco 360, que lo puede sectorizar en 3 partes, pero este tampoco es que es mucho, que se quede quieto en 360, sino que tú puedes sectorizar una parte y mantenerte de escucha ahí. Correcto. Creo yo entender esto. Sí. O sea, se puede hacer búsqueda sectorizada. Exacto, no está mal, está mal. No, es que el sonar no es malo. Y es antiguo, sí. Pero es que si tú te pones a ver, ha avanzado mucho las técnicas de esa información. Si el otro sistema ha sido mejorado, Claro. eso lo desconocemos, ¿verdad? Estoy refiriéndome al sistema básico. Sí, al sistema básico, a las funciones que él hace. Sí. Ajá. Y esencialmente lo que se describe es el transductor, el arreglo transductor. Y eso realmente en 20, 25 años no es que ha cambiado mucho. Ajá. Las tecnologías en general no. Lo que sí ha cambiado es el análisis. Sí. El análisis de los datos que se pueden sacar. Ok, transmite en el modo MCC, para distinguir los modos. Modo MCC describe el modo MCC, transmite con todo el transductor, es decir, lo interpreta todo, transmite en CW5, escala fija. El modo MCC es el de corta distancia. La escala fija es 2000 yardas. Fíjense que las distancias son 2000 yardas, como 1800 metros. Eso es para ya, como se diría, un combate dogfight si fueran aviones, ¿verdad? Ajá. A boquejarro, man. A boquejarro, sí. Se emplea exclusivamente para detección a corta distancia y mantenimiento de contacto cercano. Su zona ciega es de 60 yardas a unos 50 metros, 50 y tantos metros, 50 metros. Okay. Modo panorama YMCC se emplea para la detección a larga y corta distancia alternativamente. Él puede alternar modos. Un ratico uno y un ratico el otro. El otro, eso está bien. Claro, porque yo hago lo mejor de los dos mundos, lo único que los intercalo en el tiempo. Ok. Además de los datos de los objetivos, él siempre va a estar dando en pantalla los datos del buque propio. Ya lo dijimos, en base a la corredera, la velocidad, en base al compás, el rumbo. Y los datos del blanco dan del buque propio, el rumbo y velocidad. De los blancos, azimut, distancia, rumbo, velocidad y Doppler. Ya hemos explicado qué significa cada uno de ellos. Los modos activos, aquí ya empieza a dar la explicación gráfica. Modo activo, IDFC, PAS, usted, test, backup. Tiene un modo backup que es, si él, por ejemplo, por decir algo, se dañó el transductor número 7, él va a dar la falla, va a decir, tengo el transductor número 7 dañado, arréglemelo, pero eso no significa que él se va a parar, que va a ser lo que llamamos una falla catatónica, ¿no? Él puede seguir operando con limitante de que por ahí tiene, exacto, por ahí va a tener un punto ciego seguramente. Sí. Ok, activo. El modo activo, este modo, las señales de sonido son transmitidas para la detección de blanco, las señales son recibidas, evaluadas y representadas, y el tracking automático de blanco, o ATT, cuando hablamos de ATT es Automatic Tracking of Target, el tracking automático de blanco comienza al seleccionarse uno de los 3 ATT disponibles. Entonces pasa la gráfica. ¿Qué es lo importante de saber aquí? En la parte de abajo hay una barra donde dice el modo, si está en modo activo, está en modo pasivo, que dentro de esos modos que está, si está en modo test, si está en modo backup, si hay falla, qué falla presenta. ¿Qué falla presenta? La estela. Ahí también te la mostraba. Ok. Estoy hablando del modo activo. Sí. En el centro de la gráfica está mi buque, por supuesto, mi sonar. Obviamente. Y una rayita que sale de él, que es la estela, es decir, de dónde vengo. Y por lo tanto puedo decir a dónde va. Se pueden representar como una especie de U, los distintos objetivos que le estoy haciendo seguimiento, y me presenta, si yo tengo ya seleccionados los 3 objetivos, y yo puedo colocarle un threshold o nivel, el threshold es el umbral. Para mí, por ejemplo, el objetivo va a ser objetivo siempre y cuando su sonido sea mayor a determinado umbral. Eso se le puede cambiar, pues se le puede decir con la idea de que haga seguimiento del objetivo y no de otra cosa, porque puede ser que el objetivo pase cerca de otra cosa ruidosa
y aunque tenga menos ruido, pues él pierde el traqueo porque se engancha de otra cosa, por decir algo. Entonces es importante esto del threshold o umbral. Ok, entonces él muestra el umbral, muestra los tres objetivos con la letra B, el bearing o rumbo, la letra R del rango, las letras C, curso, es decir, el B sería con respecto a mi buque, aunque lo exprese en forma absoluta con respecto al norte geográfico, pero es visto desde mi punto de vista desde el buque. Es decir, está en mi proa o está en mi estribor o en mi babor a tanto grado. Ajá. Este es el B o bearing. El R es el rango o la distancia. La distancia con respecto al buque. El bearing en grados, aquí no hay duda. El rango me lo va a expresar en yardas, porque en yardas, la sonar se trabaja en yardas. El C es el curso, es decir, aunque el sonar no lo puede decir directamente, matemáticamente, después que tú tienes todos estos datos, tú puedes establecer, después de 5 pines, ¿a dónde va? 5 traqueos, hacia cuál es el curso del objetivo, claro. La letra C, y la letra S, que es de velocidad, te dice 34, en este caso estoy leyendo la gráfica con un objetivo a 34 nudos, este es un objetivo que anda, puede ser que, fíjese que el speed es entiendo yo que es el Doppler, por lo tanto la velocidad puede ser sumada, un objetivo que esté delante del buque, tienes que sumar la velocidad del buque con la velocidad del objetivo. Entonces, si mi buque va a 20 nudos y el objetivo va a 20 nudos, él de repente te lo muestra a 40 nudos. Claro. ¿Ok? Eso lo hace para los 3 objetivos. Te da el on-ship, es decir, la información de tu propio buque, nada más C y S, es decir, curso y velocidad. Y te da la información del cursor. ¿Qué es esta información? Como yo tengo mi trackball, yo me puedo en cualquier parte de la pantalla ubicarme, y donde me pare, él me va a decir el bearing, el range y el Doppler en este punto. Entonces, si yo hay otro objetivo, yo puedo, o algo sospechoso, me voy con mi trackball, me paro arriba de esa fuente de ruido y él me va a dar esos datos que ya te indiqué. Ok. ¿Qué otra cosa? Funciones principales del modo FCE: permite una extensión del tracking automático de blancos ATT. O sea, aquí está dando a entender de que un sistema externo te puede hacer un tracking más amplio, es decir, llevarte el histórico más amplio del objetivo, posibilitando dar a los blancos símbolos de identificación que indican su naturaleza. Por ejemplo, esto no lo vas a ver en la pantalla del sonar original, lo puedes ver del sistema Easy. Yo no sé si el sistema Easy de los argentinos es el mismo sistema que ustedes tienen ahí al lado, ¿verdad? No, pero ya no. Ok, pero en todo caso, en ese otro sistema tú puedes implementar, darle simbología, si es un objetivo desconocido, si es un amigo, si es enemigo, si es submarino o si es superficie, en base al criterio del operador, porque sabemos que él no va a hacer el análisis el análisis de identificación del objetivo, que tampoco es que un sonar muy avanzado te lo va a hacer, te va a decir este es un objetivo que tiene 2 hélices o 2 ejes con hélices de 5 palas cada una, actualmente trabajando a 300 revoluciones. Sí, generalmente un buque carguero puede trabajar a, qué sé yo, 125 120, 140 máximo. Sí, es que, perdón, yo meto ahí la cucharada. Pues hablaremos de esto, creo que mejor un poquito más adelante, pero es que esencialmente, como bien decía JC, en la evolución en los equipos sonares no ha sido de una cuestión tanto en la técnica, digamos, de los propios aparatos. O sea, si bien sí se hacen hidrófonos mejores y se trata de cubrir, digamos, un mayor rango de frecuencias efectivas, la verdad es que lo que se refiere a equipos como el sonar, lo más importante es el operador, o sea, el entrenamiento que tiene el operador, porque se pueden captar todos los sonidos del medio ambiente, pero el operador, que es el que los toma, los recibe, los escucha, los interpreta y determina qué es lo que está escuchando a partir de eso,
es el entrenamiento de esa persona y digamos el nivel de confianza que logre esa persona es lo primordial dentro del sistema del sonar, ¿sí? Los equipos pueden recibir toda la información alrededor, pero si no tenemos a alguien competente en ese puesto, pues de nada sirve. Es así de sencillo. Sigue, JC, qué pena, interrumpí ahí. Sí. No, interrumpan cuando crean necesario. Sí, porcentualmente, claro, esto es, como diría uno, un flechazo, ¿no? Para operar este sonar, digamos que 50% es el sonar y 50% del sonarista, Claro. del operador. En un sonar más avanzado, de repente sería 75% el sonar y 25% el sonarista, porque siempre, o sea, Te el lo va a sonar dar puede más ser marcado. muy moderno, darte mucha información, pero el operador es imprescindible, es esencial, y su experiencia sobre todo y su entrenamiento constante. Ahí yo pongo un paréntesis, por ahí me pillé, después te lo paso, JC. Joder, sin querer, buscando esa vaina, encontré el pantallazo de uno de los submarinos en las Malvinas británico, que el sonarista, fíjate tú, teniendo un tremendo sonar para la época, de uno de los submarinos nucleares que estaban en el área, se le metió el Santa Fe, el submarino de los años 50, después de la Segunda Guerra, y le llega a las Georgias. Y el sonar lo detectó en sistema de cascada, de los principios de la cascada, pero el man no se la pilló. El sonarista no se la pilló, lo dejó pasar. Y ya después de un estudio, ahí mismo detectan en la carta, tú sabes, en la carta como en la que tenemos ahí lo tienen un circulito, ahí estaba, y el tipo no se dio cuenta. O sea, el punto bien de lo que dice Connor, te puedes tener el mejor sonar del mundo, pero si el que lo está manejando es una hueva, como decimos nosotros, no lo va a pillar. Ok. Pero ya que están hablando de la forma de presentación, fíjate que este sonar tiene una sola pantalla con dos posibles presentaciones, modo pasivo y modo activo. Lo que describimos fue el modo activo. Sonares más modernos, sobre todo en submarino, pero los mejores sonares están en submarino. Claro. Si hay tiempo hablaremos de por qué. Sí. Bueno, ya, otro día hacemos una para sonares de submarino. Sigámonos en esto. Ok. Pero generalmente los sonares tienen más de una, los sonares modernos más de una presentación. Tiene dos nada más, pasiva, activa. Otros tienen lo que hablaba de análisis de frecuencia y lo que tú estabas mencionando, los waterfall o las cascadas aquellas. Sí. Típicamente parecido a la película Matrix, como veían cayendo los numeritos de la parte de arriba de la pantalla slava, que es otro tipo de presentación que da otra información complementaria. Esta presentación que da el EDO4 es muy sintetizada, bastante fácil de digerir por el operador, pero el principal defecto es que no lleva el histórico. El waterfall sí te da el histórico de los últimos 30 segundos y hasta de los últimos 30 minutos. Entonces lo que te da son los últimos 5 pines, que no necesariamente pueden estar intercalados cada 5 minutos o cada minuto, o lo que sea, ¿verdad? ¿Aló? Correcto. Entonces tú tienes la historia de los 5 últimos eventos. En cambio, con la presentación tipo waterfall, no es que aquellos sonares no tengan esta presentación. Tienen esta presentación, pero tienen la presentación de waterfall, tanto de lo que llama wide band, o sea, de amplio banda, o sea, escuchando todos los posibles sonidos, como de narrow band, o decir, escuchando los sonidos, digamos, que van de 1 a 2 kHz en una pantalla, de 2 otra, claro, mucho más moderno. Ajá. Y otro más que son los de análisis de demo y LOFAR. Es decir, la presentación te da dos dimensiones más, la dimensión del tiempo y la dimensión de la frecuencia, que en este no te lo da. Ok. Les estaba hablando de la presentación en activo, vamos con la presentación en pasivo.
La presentación del pasivo no muestra el rango o distancia del objetivo, por lo que ya les expliqué. Sí, que es muy jodido pues saberlo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te da? Bueno, te da la información del propio buque, curso y velocidad, te da la información del donde tú paras el cursor, te da la información del bearing y el noise, el N o nivel de ruido que hay en ese sitio. Eso es lo que te da. En el centro vas a tener tu punto que representa el buque, un círculo bien pequeño que te representa la zona ciega, la que hablamos, sí. En este caso, zona sorda, se llamaríamos, no zona ciega, ¿verdad? Sí, sí. Un círculo exterior punteado que no te da un alcance, pero sí te fija norte, sur, este, oeste, y te fija la zona de ruido cero. O sea, es lo que diríamos que el sonar representa con esta línea puntada lo que él ya no puede escuchar. ¿Ok? Correcto. Y una línea ya sólida, intermedia, entre la pequeña circular de la zona sorda y la zona de ruido cero, que nos indica el ruido normalmente del entorno, el ruido promedio del entorno, que si no hay objetivo sería circular. Pero en la presentación en este en particular nos da como que imaginemos una liga. ¿Saben qué es una liga? Una goma, no sé si se usa el mismo término en Colombia. Una liga, que tengamos una liga, y a esa liga se le aplica una fuerza por un lado. Ella, que originalmente era circular, ella se va a doblar hacia adentro. Esa es más o menos la representación en pasivo de un sonido. Entonces, eso es lo que yo digo, es más intuitivo que eso no puede haber. Es como que el sonido empujó hacia adentro entonces el nivel promedio de ruido en ese lado aumentó, por lo tanto se me acercó a mi buque. ¿Cuánto se acercó? No se sabe, pero sí puedo calcular cuánto mayor es el ruido allí que en el entorno promedio. En los otros sectores, claro. Exacto. Y puedo tener en la representación aquí una sola fuente de ruido, pero si hay 20 zonas de ruido y unos con otros se confundirán y formarán formas de esta, entre comillas, liga, que serán interpretados por el operador como distintas fuentes de ruido. ¿Ok? Perfecto. Lo otro que indica es como de la estela del buque. Aquí no se hace tracking, no se hace seguimiento, sino que lo que sí es niveles de sonido. Y también los threshold o umbrales de sonido, de aumentarlo o disminuirlo, es decir, lo que sería si yo tengo un micrófono, aumentarle la sensibilidad o disminuirle la sensibilidad. Las características técnicas, que eso si no conocemos aquí, nos presentan. Entonces, el modo pasivo, en un submarino, el modo pasivo es el que se usa el 99,9999% de las veces. En un buque, de repente, es el 98% de las veces, el modo pasivo. Es decir, no es que es tampoco diferente, pero si el buque puede darse el lujo de lanzapines de vez en cuando, pues el que quiera esconderse siempre es el submarino. No quiero decir que... Ok. Entonces, esa es la representación del display de la carta o del display en modo pasivo. Correcto. Lo otro que expresa son las funciones por ejemplo, del teléfono subacuático. Usted utiliza un modo de transmisión omni o sectorial, es decir, puede hacerlo en 360 grados o en un sector de 80 grados. O en un sector de esos 360 grados. Ajá, en particular de 80 grados. Se tiene señal de audio sobre el cursor, es decir, con el cursor yo voy a decirle qué 80 grados son los que me interesan para establecer una comunicación. Por ejemplo, si el submarino es amigo, yo puedo establecer una conversación entre el operador del sonar de la fragata, el submarino con el operador, ¿sí? Y eso a una frecuencia portadora de 8.875 Hz y un ancho de banda de 8,6 a 11,5 kHz, que es más o menos la frecuencia que el tono de voz humano sería como hablar más o menos por un tubo. Sí. No es mucho,
No pero es sí, multi, sí se entiende, sí se entiende la palabra Ah, por una persona. Ok, tiene esa capacidad, da otras características del otro sonar que tiene el sonar mayor, el del destructor, tiene un sonar de caras laterales. hmm, Esto es lo que sería de flanco, pero no se debe confundir este sonar de caras laterales con el de flanco de los submarinos. Los sonares de flanco de los submarinos se hacen porque los arreglos son tan grandes que no cabrían en un arreglo cilíndrico o esférico. Entonces se hace al costado del submarino y son de baja frecuencia. En este caso es al contrario, es un pequeño sonar que tiene de alta frecuencia. sí. Este no Eso es tiene ya como una información. Claro, para 50. escuchar bien abajo el fondo marino, más que todo, para ver si está acostado un submarino. Sí, él trabaja a 50 kHz con un pulso muy corto. Esta es a una muy corta distancia y está diseñado para localizar submarinos y resto de embarcaciones diseminadas sobre el fondo marino. ¿Qué otro defecto le puedo yo detectar? Tanto a este como a muchos sonares tienen ese defecto, que es un arreglo circular, cilíndrico, digamos. Es lo que vendría siendo el equivalente a un radar 2D, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene existen sonares esféricos. Entonces, como decir un sonar 3D, por lo de decirlo, ¿no? Son costosísimos esos los sonares esféricos, pero tienen por ejemplo, todos los cilíndricos tienen un gran problema, que es que tienen una zona ciega hacia el fondo, hacia abajo, ¿verdad? En este caso de la fragata no puede escuchar lo que está justamente debajo, y parece mentira, es muy importante lo que sucede justamente hacia el fondo. Sí, porque muchas veces el sonido, no sé si lo podremos tratar ahorita o tal vez después con más tiempo, sí. Cómo se transmite el sonido dentro del agua. Muchas veces se curva hacia arriba, es decir, se forman canales de lo que se llama canales SOFAR o canales del sonido, en que el sonido se puede transmitir a muy larga distancia, formando lo que se llaman las zonas de convergencia. Pero a veces es que se curva hacia abajo, y cuando se curva hacia abajo puede detectar las cosas que están en el fondo. No sé si habrá tiempo de hablar de esto, ustedes me dirán. No, hablamos en otra porque ya también está bastante largo ya. Ok. Pero sí, hemos desglosado muy bien esto. Entonces, ¿es un sonar de pesca? ¿Es un sonar no? Es un sonar militar. Con todos es un sonar de alcance medio. Es tecnología antigua, sí, a nivel de transductores es tecnología antigua, pero eso no ha cambiado mucho. A nivel de interfase inicial, pues tengo entendido que no cambió mucho, pero sí que se conecta a otro equipo. El hecho de que se conecte y pueda pasar información, fíjense que se habla de que él pase información, no que él reciba información, ¿verdad? Es decir, el otro equipo no va a alterar la forma de trabajo del sonar, pero sin embargo, con esta información que la pasa, se puede llevar vectóricos más largos, se puede hacer presentaciones mejores, se puede hacer cierto grado de identificación de objetivos, y eso es ventajoso, pues. Y eso no es una cosa del otro mundo, no es algo que se pueda desarrollar nacionalmente, no es algo que es simplemente recibir una información que él te está brindando y tú complementarla con otros datos y hacer lo que actualmente se llama como data fusion o fusión de datos de distinto origen. ¿Ok? Si lo que sigue hablando me interesa. Una abreviación, JC, pero este sonar, viendo todo lo que tenemos y sabemos hoy en día de él, cuando salió en 1985 no era malo. Yo soy de lo que opino que los alemanes no hacen, no venden nada malo, ¿no? Nada malo, mira todo lo que hace, y en 1985, 1986, hombre, no estaba tan malo. Correcto. ¿Qué es lo que no hace realmente? Es la posibilidad de presentar análisis en frecuencia. Claro, eso ya está más la parte del análisis en el tiempo, eventualmente se puede superar esa deficiencia con un equipo externo, pero el análisis de frecuencia en banda angosta es primordial para hacer
la identificación del objetivo, la identificación automatizada del objetivo. Como ya dije, un sonarista avesado, o sea, con mucha práctica, pues ya te detectará que a puro oído te lo detectará, pero tienes que buscarte, así como para la música, tienes que buscarte el que tenga el oído musical, el que te pueda distinguir entre un tono y otro. Pues para el sonarista es incluso más importante que tenga el buen oído para identificar qué es una cosa y qué es otra. Y qué es otra. Por ejemplo, ¿te acuerdas que te mandé, no sé si lo viste, el video de los sonaristas de los submarinos, cómo detectaba el buque saliendo de Cartagena, cuánta velocidad iba, cuántos cilindros, cuántos RPM, cuántas aspas tenía la hélice? Pero en ese caso, si no es sin menospreciar el sonarista, en ese caso sí es una identificación del equipo, que el equipo la hace. El equipo, los sonares modernos te hacen el análisis Demon o de demulación, el análisis de los faros de baja frecuencia, en el que te muestran en estas cascadas, en estos diagramas de cascadas, las distintas frecuencias, y tú puedes hacer análisis de otro tipo únicamente en frecuencia, en donde te dice, bueno, hay un ruido muy alto en esta determinada frecuencia, pero si yo multiplico esta frecuencia, digamos, a 200 Hz, que pudiera ser la velocidad con que una aspa de un buque se mueve, pero a 5 veces la frecuencia, es decir, a 200 por 5 sería 1000, pero a 1000 Hz yo consigo otro ruido relacionado a este. ¿Qué conclusión yo saco? Que ese eje tiene 5 aspas, porque me está generando 5 a una frecuencia 5 veces mayor, me está generando otro ruido. Eso quiere decir que hay 5 elementos independientes generándome ruido, es decir, por un punto en particular, en el tiempo en que él daba un giro, ocurrían 5 detecciones más. Esto dándote un ejemplo. Si yo consigo dos sonidos bueno, serán 2 ejes, ese tipo de cosas. Eso sonares modernos lo pueden hacer automáticamente, pero siempre el operador tendrá que discriminar qué es basura, qué es de lo que es realmente importante. Claro. Sí, y yo digo que ahora, pues con todo lo que se le metió al sonar, porque sí sé que se le hizo unos arreglos en lo que se podía, pues mejorar se mejoró. No sé realmente en qué estoy investigando qué tanto se mejoró. Sé que ya se transmite todo al tácticos. También ahora la RC tiene una ventaja, que al tener 2 modelos de submarino, bueno, siempre tuvo 2 modelos de submarino, pero el otro no era de ataque también, hoy tiene 4 submarinos de ataque también. Los 206 son muy, pero muy difíciles de pillar. Recuerda que será, como decir, la manta negra para de los alemanes que tenían ahí en el Báltico. Entonces, ahora con estos submarinos, pues yo digo que los sonaristas están como mejor entrenados, como más pilosos, ¿no crees tú? Algo obvio de que si tú tienes el sparring correspondiente, tú puedes mejorar tus técnicas de boxeo, claro, ¿no? Simple lógica, ¿no? Y mire, lo mío es la parte técnica. Yo de la militaria lo veo desde el punto de vista técnico, no sé realmente las costumbres militares, pero yo de lo que he leído en foros, las bibliotecas, por ejemplo, para radares y para sonares, la biblioteca no se vende. Esas se tienen que crear, cada operador tiene que crear su propia biblioteca de identificación, ¿verdad? Sí. Entonces, lo primero que tú tienes que sacar pasear el submarino en medios donde haya distintas cosas, submarinos, buques, lanchas, todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que esto de las bibliotecas, como el sistema de propagación del agua es muy estándar, no es tan variado como en el aire, pues yo creo, hablando del sonido, lo que ustedes han hablado, veo yo que hay un poquito de inestabilidad en la información. Obviamente hay momentos en que puede ser muy preciso,
¿ya? Entonces tiene que haber mucha experiencia de la parte humana. Y yo creo que ese es como uno de los puntos críticos del sonar. ¿Ya? Como decían ustedes, el operador tiene que actuar bastante y estar muy concentrado en la experiencia que él tiene y de pronto lo que ha oído, escuchado, hablado de esas bibliotecas humanas que se crean o se han creado en el mundo por el medio de propagación. Es un poquito como complicado el agua y el sonido pues tiene sus defracciones, digamos así, pienso yo. Se me hace que la guerra antisubmarina es muy complicada porque hay un factor que es el factor humano. Si el factor humano no está profesionalmente preparado, no está psicológicamente adaptado, pues vamos a tener una serie de errores y una serie de errores que va a hacer de que no sea efectivo el ataque o no sé, o la misión, ¿ya? Una conclusión que yo veo es que es un área bastante complicada porque el medio de propagación es el agua y es el sonido, no es nada electromagnético, es el sonido, que de pronto pienso yo se puede mejorar con un software en los buques, en los submarinos, que de pronto ayude a controlar más la información sonora a una información electrónica, digámoslo así, y que de pronto se pueda minimizar un poquito el error humano. Esa es como mi conclusión. Y es un área muy complicada de guerra, porque es un área, como vuelvo y repito, donde el humano es, yo creo que el factor más importante. En caso de la aviación, para los accidentes aéreos, el piloto es el factor más importante, el ser humano. Entonces yo creo que es un poquito complicado ese entrenamiento y ese manejo que le tiene que dar a esa área específica del sonar en caso de esta guerra antisubmarina. Pienso que esa es mi conclusión. Bueno, en el apartado de conclusiones, si bien el sonar que poseen las FS 1500, pues a estas alturas ya lo podemos considerar un modelo antiguo, pues de inicios de los 80, cuando fue implementado, cuando las fragatas fueron construidas. En su tiempo pues tenía unas prestaciones en verdad bastante decentes pues para lo que se esperaba de ellos. Si bien digamos la tecnología ha avanzado en cierta manera de ese tiempo acá, la verdad las capacidades de la máquina como tal, que son bien importantes, se ven notoriamente afectadas es por la calidad de los operadores. Si puedes tener los hidrófonos más modernos del mundo, el arreglo de radar más efectivo del mundo, pero si el operario que tienes al frente del equipo no tiene las capacidades necesarias para hacer bien su trabajo, tal cantidad de tecnología, todo lo que inviertas en ella, pues va a ser para nada. Entonces, para todas aquellas personas que siempre se han quejado, los equipos que se tienen en este momento en las FS 1500 son obsoletos, son viejos, pues decirles que primordialmente la cuestión difiere, digamos, de los radares a los sonares en muchas cosas y sobre todo alrededor del ambiente. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que mientras que todo el mundo quiere que un radar capte a la mayor distancia posible, ¿sí? Y aunque eso se ve afectado por muchas cuestiones en el ambiente, pues con los sonares pasa exactamente igual. Digamos, un sonar que capte objetivos a 100, 200 kilómetros, primero que todo, si tuviera todo ese alcance, también tendría demasiado ruido de fondo para discernir, eso en un principio. Como segundo, pues se ve afectado también, y sobre todo en el Mar Caribe, por algo que son las relaciones térmicas en el agua, ¿sí? Que eso provoca que las ondas de sonido reboten, ¿sí? Dentro de las diferentes capas de temperatura del agua, lo cual crea unos digamos vacíos muy importantes dentro de lo que es la detección por sonar,
Creo que de eso podríamos hablar en un futuro programa, de cómo afecta las termoclimas, cómo afectan el funcionamiento de los sonares. Me parece un tema muy interesante y poco explotado. Y a lo que voy con eso es que de pronto no puede, un sistema sonar puede que tenga un alcance muy grande, pero por estas mismas condiciones dentro del océano nunca se va a explotar a ese nivel. Por lo tanto, el hecho de que nuestras fragatas porten un sonar de los años 80 no quiere decir necesariamente que sean sordas o que el sonar sea malo. Como hemos podido analizar en este video, el sistema en sí era bastante decente en su tiempo, todavía tiene unas prestaciones que lo hacen muy diferente a lo que la gente piensa que es un sonar de pesca, o que no tiene alcance o no tiene ninguna función importante. Como vemos, es un sonar de características militares y que dentro de sus características para el tiempo en que fue creado fue muy bueno y que todavía hoy tiene que dar. Y pues creo que este tema pues daría como para que lo explotemos adecuadamente en futuros programas. Bueno, muchas gracias de mi parte a todos aquellos que han estado con nosotros en este video. Espero que haya servido como para despejar algunas dudas muy recurrentes respecto a los sistemas que actualmente llevan las paillas. De mi parte, les pido por favor, si no están suscritos, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Estefan Xavier Beltrán con Orson Rider, y a todos ustedes aquí desde Bogotá DC, en las planicies eternas del arcano país del Cóndor, me despido. Bendiciones. Bueno, es un tema muy interesante, es un tema que desde todo punto de vista, hablando desde el punto de vista militar también, es un poquito desconocido. La tecnología es muy rara de encontrar, ¿verdad? Se encuentran cositas, pero no así profundo como lo vimos hoy, gracias a JC que nos dio esa explicación tan buena y extensa, y espero que los suscriptores se sientan complacidos con el conocimiento de este tipo de armamento. Estoy muy contento, me siento muy contento, aprendí mucho más y espero que los suscriptores hayan aprendido mucho más que yo. Nos vemos en la próxima. Como conclusión podemos decir que el Edo 4 es un sonar de rango medio, dada la frecuencia de trabajo, capaz de alcance hasta la primera zona de convergencia, útil y adecuado para su función de autoprotección de buques de superficie, algo limitado para la cacería, más por ser de un sonar de casco que por sus capacidades tecnológicas. Sigue siendo un sonar viable a pesar del tiempo que tiene. Por lo demás, me queda darle las gracias al canal por la oportunidad y bueno, ojalá que haya otra oportunidad, otro programa en donde se pueda ahondar sobre las características de la guerra submarina en cuanto al aspecto técnico de cómo se transfiere el sonido en este medio. Bueno, me quedo dar las gracias y hasta pronto. Muchas gracias, estimados J65, por acudir al llamado de nosotros. Encantado de que entres a la familia de Infomilitar Colombia, porque tu conocimiento es muy bien aceptado y nos ha llenado pues de enseñanza sobre el tema este del sonar. Yo lo dominaba, pero no, hombre, no a la altura tuya. De eso me llena a mí de orgullo porque tengamos un panelista, una persona como tú. Sí, tengo que concluir que el sonar ASO 4 que posee la Armada colombiana, que posee la Armada argentina, es un sonar de rango medio. No eran las hipótesis erróneas que todo el mundo comentaba de que era un sonar de pesca, de que era un sonar de una baja prestación, prácticamente de que no existía, de que no era nada.
y todo eso se fundamentaba en los rifirrafes, como siempre. Pero no, hemos acudido y nos hemos dado cuenta de que sí, el sonar es un sonar medio, un sonar, hombre, que sí está un poco desfasado porque ya el tiempo pasó, pero no es una porquería tampoco. No es algo que funciona perfecto y que sí, que está bien y que se han hecho algunas mejoras, que esas sí no las conocemos. Pero bueno, hemos roto un mito de más de 30 años. Ya, gracias a la información que yo conseguí, que no la había podido conseguir nadie aquí. Y bueno, sí, me despido y los espero en un próximo video. Intentaremos sacar algo mejor. Hombre, denle en campanita y dedo arriba. Como decía el gran locutor Jairo Pava, dedo arriba a Infomilitar Colombia. El mejor canal de tecnología militar en internet. Bueno, un abrazo y saludos. A ti, Camilo, muchísimas gracias por esta investigación y por este invitado formidable. Realmente que es un gran aporte para los conocimientos en cuanto al material que poseen nuestras fuerzas militares y en este caso pues la Armada Nacional de Colombia y sus fragatas FS 1500. De verdad que este es un material que enriquece los conocimientos de nuestros suscriptores. Y bueno, sin más que decir por este video, reiterarles el agradecimiento también a nuestro amigo Connor Sunrider por apoyarnos en esta entrevista y a mi mayor John Jairo Gutiérrez, ex piloto de la Fuerza Aérea Colombiana, que también estuvo con nosotros. Y no menos importante, a ustedes, amigos suscriptores, ya que son ustedes los que hacen posible que este canal siga transmitiendo estos videos y estos documentales. No olviden suscribirse en nuestro canal, como dice el amigo Camilo, darle dedito arriba, dejarnos su comentario y por favor apoyarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. No olviden seguir todos nuestros videos y ver todas las partes de este podcast.